¿Qué tal? En esta ocasión mis compañeras y yo les hablaremos de codo, muñeca y mano. Codo. Está compuesta por tres articulaciones: húmero cubital, que hace flexión y extensión; radiocubital, proximal, que lo que hace la pronosupinación; y húmero radial, que hace flexión y extensión. Estructuras óseas. En estas encontramos el cóndilo humeral, se articula con la fosita de la articulación del radio, epitróclea, ligamento colateral cubital y grupo flexor pronador; epicóndilo lateral, inserción a los ligamentos colaterales laterales; y músculos extensos supinadores. Bien. Por encima de ambas superficies articulares se encuentran tres fosas. Y recordemos, la existencia de estas son indispensables para su rango de movimiento, que va de los 0 a los 140 y posteriormente a los 160 grados. Y son fosita radial, que se ubica anterior, fosita olecraniana, que se encuentra posterior, y fosa conoidea, la cual está proximal a la tróclea. Bien, aquí tenemos el eje longitudinal del húmero, va de los 30 a los 45 grados. El eje longitudinal del cúbito va de los 10 a los 15 grados. Y el eje de flexo-extensión son 6 grados. La escotadura troclear favorece la flexión, restando el impacto óseo, y permite que exista espacio entre ambos huesos para masas musculares anteriores. Cápsula articular. Es única para las tres articulaciones y su capacidad articular máxima se da en los 80 grados de flexión. Ligamentos. Consisten en engrosamiento de la región medial y lateral de la cápsula, formando dos complejos: complejo colateral medial, y los ligamentos son anterior, posterior o Barbinet, transverso o de Cooper, y en el complejo colateral lateral tenemos que está formado por 5 fascículos: anterior, medio, posterior, ligamento anular, ligamento cuadrado, cinemática. 2 grados de libertad de movimiento. Esta hace flexoextensión, que a su vez está implicada la articulación húmero-cubital, húmero-radial, y pronosupinación, que es la articulación radiocubital proximal y distal. Movimiento que aproxima la cara anterior del antebrazo al brazo y su retorno del brazo a su posición anatómica. Rango de movimiento de 0 a 140 grados y posteriormente 146 grados. Activa en 160 grados, pasiva funcional 30 a 130 grados. El movimiento está limitado principalmente por los elementos óseos. Se realizan a través de un eje que atraviesa por el centro de la superficie articular troclear y sale por el centro del cóndilo humeral. El valgo fisiológico se forma helicoidal de la superficie troclear, el eje longitudinal del radio con el eje del cúbito, que va de 10 grados a 15 grados. Los movimientos de flexión pueden estar limitados por la masa muscular, un choque óseo, la tensión de la cápsula posterior y fascículos posteriores de ligamentos colaterales, o tensión del tríceps.
Los movimientos de extensión se limitan por contacto del olecranon con la fosa olecraniana, tensión de la cápsula anterior y fascículos anteriores de ligamentos colaterales, tensión de músculos flexores. Bien. La flexión se realiza por 3 músculos: braquial anterior, que es, recordemos que es el flexor primario. El bíceps braquial solo es flexor cuando el antebrazo está en posición neutra, en especial en supinación, y supinador largo, que es estabilizador cuando el antebrazo es móvil, y flexor cuando el antebrazo es fijo. La eficacia máxima es de 80 grados a 90 grados para braquial y para bíceps 100 grados a 110 para supinador largo. El extensor primario es el tríceps braquial, compuesto por 3 porciones. El origen de la porción medial es el extensor primario, los demás son fase de reserva. Entre 20 y 30 grados de flexión la acción del tríceps. Finalmente, la pronosupinación con codo de 90 grados. La pronación es el movimiento de rotación medial. La supinación es el movimiento de rotación lateral. Rango de movimiento de 160 a 170 grados. Pronación en 80 grados. Supinación en 85 grados. Precisa 2 articulaciones: radiocubital, proximal y distal. El eje pasa a través del centro de la fosita articular, del radio proximalmente a través del centro de la superficie del cúbito, por lo que se dirige de lateral a medial pasando por el dedo meñique. En la supinación los músculos son supinador corto, enredado alrededor del cuello del radio, y bíceps, lo que viene siendo su porción larga. La eficacia máxima del bíceps es cuando el codo está a 90 grados. Es el 50% de movimiento, recordemos. El supinador corto es el músculo profundo que tiene 2 fascículos, el superficial y profundo. Estas dan vuelta alrededor del cuello del radio de atrás hacia adelante. En la pronación de los músculos son el pronador cuadrado, que se enrolla alrededor del extremo inferior del cúbito, y pronador redondo, que se insertan uno en el borde superior de la epitróclea y otro en la cara medial del cúbito. El pronador cuadrado es igualmente efectivo en las 2 posiciones del codo. El pronador redondo tiene un momento de menor acción cuando el codo está en extensión. Posteriormente, mi compañera va a seguir con el tema. La muñeca es una de las articulaciones más complejas por su movilidad y su capacidad de soportar fuerzas de compresión, cizallamiento y torsión sin destabilizarse. Dentro de sus características principales encontramos la movilidad y la estabilidad. Los huesos carpianos se agrupan en 2 hileras transversales. La proximal, que va de afuera hacia adentro, está por escafoide, semilunar y piramidal. El distal sería trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. En la articulación mediocarpiana se distinguen 3 zonas con características articulares diferentes, que es la zona lateral, la zona central y la zona medial. La zona lateral está relacionada con una superficie convexa proximal, o sea, el extremo distal del escafoides. Esta tiene una superficie cóncava que es distal, o sea, el trapecio, trapezoide y cara lateral del hueso grande. La zona central es cóncava proximalmente a la cara interna del escafoides y distal del semilunar. También es convexa distalmente con la cabeza del hueso grande. Y por último, la zona medial, que esta es correspondiente a las superficies articulares del piramidal y ganchoso y presentan una forma helicoidal. Los ligamentos extrínsecos. Estos unen los huesos del carpo con el radio o con el cúbito. Estos suelen ser más largos y menos vulnerables a los traumatismos.
Los ligamentos intrínsecos. Estos relacionan los huesos carpianos entre sí, son más cortos por su función y los más importantes son mediocarpianos dorsales, los palmares, los radiales y los ligamentos interóseos palmares y dorsales. Los principales músculos responsables de la movilidad de la muñeca se insertan en dos lugares, en la hilera distal y en la base de los mediocarpianos. La muñeca cuenta con dos movimientos, la flexoextensión y la desviación radial y cubital. La flexoextensión es un movimiento alrededor del eje transversal, donde los flexores más potentes están más alejados de este eje. En la desviación radial y cubital los movimientos se realizan en un eje anteroposterior. El centro de rotación es móvil y se localiza alrededor del centro del hueso grande. Biomecánica de la mano. Es el extremo distal del miembro superior, órgano de prensión tanto por sus habilidades motoras como por discriminación sensitiva. Los movimientos proporcionados por hombro, codo y muñeca tienen como fin proporcionar a la mano orientación, posición y estabilidad necesarias para llevar a cabo la actividad. Desde el punto de vista estructural, la mano se considera como un conjunto de piezas óseas, como la segunda fila del carpo, metacarpianos y falanges. La mano va a estar dividida por 4 diferentes ejes. La primera es cuando se separan voluntariamente los dedos. La segunda es cuando se aproximan voluntariamente los dedos, cuando adoptan una posición normal los dedos y cuando se cierra el puño. Va a estar formada por 4 diferentes articulaciones: el carpometacarpiana, intermetacarpiana, metacarpofalángica, interfalángica. La articulación carpometacarpiana son las articulaciones que se establecen entre los huesos de la segunda fila del carpo con las bases de los metacarpianos. Se distinguen en 2 diferentes. La primera es la articulación carpometacarpiana del pulgar y la segunda es la articulación carpometacarpiana común con los 4 últimos dedos. La articulación carpometacarpiana del pulgar es una articulación sinovial del tipo silla de montar, con la que se articula la carilla articular del trapecio, que es convexa hacia adelante, con la superficie articular de la metacarpiana, que es cóncava. Presenta una cápsula articular muy laxa, lo que va a permitir una gran movilidad. Está reforzada por ligamentos como palmar, dorsal y laterales. Va a tener movilidad en la articulación del pulgar, también en la flexoextensión, aproximación y separación y movimientos de oposición del pulgar. La articulación carpometacarpiana común se establece entre las bases del segundo al quinto metacarpiano con la segunda fila del carpo, de manera que se articulan del segundo metacarpiano con el trapecio, trapezoide y grande, el tercero metacarpiano con el grande, el cuarto con el grande y el quinto con el ganchoso. Estas articulaciones poseen una cápsula articular común, que está reforzada por ligamentos carpometacarpianos como palmares, dorsales e interóseos. Son artrodias que funcionan como sillas de montar, permitiendo pequeños movimientos de flexoextensión e inclinación lateral. La articulación intermetacarpiana son 3 articulaciones sinoviales del tipo artrodia. Presentan cápsulas articulares reforzadas por ligamentos palmares, dorsales e interóseos. Vainas y poleas. Tienen una función primordial para la movilidad de los dedos, sobre todo para la flexión. Contiene líquido sinovial que lubrica para disminuir la fricción en los movimientos con las prominencias óseas. La apófisis unciforme del hueso ganchoso retiene estos tendones impidiendo desplazamiento cubital durante la flexión digital o desviación cubital. Se encuentran 2 tipos de vainas, como las flexoras y las extensoras. Las vainas para tendones flexores son un sistema de poleas destinadas a retener estos tendones en su recorrido por las corredoras osteofibrosas palmares. Y las vainas para tendones extensoras, a nivel del carpo por debajo del ligamento anular posterior, existen 6 túneles para el paso de tendones extensores y cada uno con su vaina sinovial. Los músculos de la mano van a ser 4 diferentes. Los músculos flexores como músculos extensores, lumbricales interóseos y músculos extrínsecos. Los músculos flexores se originan en la epitróclea y se dirigen a la cara palmar. Como ellos son el flexor común profundo, se inserta en la base de la tercera falange después de perforar el flexor común superficial.
En los movimientos normales de la mano, la flexión activa de la tercera y obliga a la flexión de la segunda falange. Su primer potencia máxima es cuando la primera falange está en extensión. Otro músculo es el flexor común superficial y se divide en dos lengüetas en la metacarpofalángica, que se insertan en la cara lateral de la segunda falange. No tiene acción sobre la tercera falange. Sobre la primera solo actúa cuando la segunda ya se encuentra flexionada. Su máxima potencia es cuando la primera falange está en extensión por la acción del EDC y llega a proporcionar pesos superiores al peso corporal. Los músculos extensores nacen en el epicóndilo mural y se dirigen a la cara dorsal, como ellos son los músculos extrínsecos, que se transcurren por correderas a nivel de la muñeca y por debajo del ligamento anular posterior. El extensor común de los dedos solo extiende la primera falange sobre el metacarpiano y se inserta en la base de la primera falange. Extiende sin importar la posición de la muñeca. La acción sobre la segunda y tercera falange es a través de la lengüeta media y laterales respectivamente. Depende de la posición de la muñeca. El extensor propio del índice y del meñique están unidos al EDC, pero permiten la extensión aislada. Lumbricales e interóseos.